Buenas noches, doctor Jorge Mauricio Jaramillo Viñamagua. Le saluda el estudiante Carlos Trujillo de la carrera de Derecho, paralelo C, sexto nivel. Este video corresponde a la tarea de aprendizaje autónomo de la unidad 3 en la materia de Derecho Ambiental. El tema es elementos de la tutela judicial efectiva en materia ambiental. Bueno, podemos decir que estos elementos de la tutela judicial efectiva en materia ambiental, de acuerdo a la resolución 3/2021 de la CIDH y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, bueno, podemos decir que el cambio climático se ha consolidado como una amenaza, la amenaza más apremiante para el ejercicio pleno de los derechos humanos en el siglo XXI. Esto del cambio climático y los efectos que causa, en realidad siempre lo pagan los sectores más vulnerables. Pero esto también ha llevado a impulsar un amplio campo normativo que lo que busca es articular las obligaciones climáticas con los estándares de protección de los derechos fundamentales. ¿Sí? En este contexto, la resolución número 3 del 2021 de la CIDH, bueno, lleva por título Emergencia Climática, Alcance y Obligaciones Interamericanas de Derechos Humanos. Pero esto sale o emerge o es fruto de un logro del sistema interamericano de derechos humanos. Porque se da un proceso de sistematización por primera vez a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos con relación a la crisis climática. Aquí en Ecuador, en nuestro país, la Constitución desarrolla un marco jurídico importantísimo y de hecho se presenta, nuestra Constitución en materia ambiental tiene una de las normativas más avanzadas del mundo, porque no solo se reconoce el derecho humano a un ambiente sano y equilibrado, sino que también consagra a la naturaleza como un sujeto de derechos y saliendo de lo tradicional, de lo normal, si cabe el término. Pero no obstante, la distancia entre lo teórico y lo práctico, entre el reconocimiento constitucional y la pragmatización, la praxis de toda esta teoría normativa, dista mucho, porque plantea interrogantes sobre la capacidad del ordenamiento jurídico ecuatoriano para actuar de acuerdo a los estándares internacionales de la CIDH. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el ordenamiento jurídico y el análisis de este ensayo basado en esta resolución, identificamos en realidad convergencias normativas y las brechas, las cismas que existen en la implementación de toda esta normativa. Es verdad que tenemos un marco constitucional robusto y va casi acorde con la normativa internacional, pero de la teoría a la práctica hay unos desafíos estructurales muy profundos. Falta involucramiento de la participación ciudadana y la efectividad de la política pública que obstaculiza la realización de los derechos humanos en el contexto cuando hay emergencias climáticas. ¿Sí? Por ejemplo, en la resolución de la número 3 del 2021 de la CIDH, cuando hablamos de estándares y obligaciones interamericanos, en realidad esta resolución es el primer instrumento legal dedicado específicamente al cambio climático. ¿Sí? Los líderes o los que estuvieron al frente para la elaboración de este documento, derecho económico, social, cultural y ambientales, se nutren de aportes de la sociedad civil, del día a día, de la academia también, y las personas profesionales en el área ambiental. Cabe resaltar
que hay desarrollo normativo del Sistema Universal de Derechos Humanos y también hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es decir, esta resolución está basada en una normativa profunda, pero también en un análisis pragmático acorde a la necesidad real de nuestra Latinoamérica querida. Por ejemplo, entre los estándares más relevantes que para el análisis de este caso son la obligación de adoptar políticas de reducción de emisiones de CO2, que reflejan en realidad la mayor ambición posible y garantizar que las inversiones sean coherentes con un desarrollo bajo en carbono, no botar CO2 al ambiente. Segundo, proteger de manera reforzada a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, campesinos y todos los que estén en situación de vulnerabilidad. Tercero o cuarto, el reconocimiento de los derechos procedimentales, el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es determinante, ¿sí? Cuando hay desastres naturales, para encontrar los responsables y que asuman las consecuencias de su irresponsabilidad. Y como quinto, la responsabilidad de la empresa pública y privada, sobre todo, de respetar los derechos humanos y si hay daños, la reparación posible sin violar el contexto climático de la zona. Pasamos al marco constitucional ecuatoriano, los derechos de la naturaleza y el ambiente sano. La Constitución del 2008 es un hito, en realidad valga la redundancia, es un hito muy alto en constitucionalismo ambiental a nivel mundial, porque se reconoce por primera vez en una constitución los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, el artículo 71 de nuestra Constitución querida reconoce o establece que la naturaleza, la Pachamama, es donde se reproduce y se realiza la vida. Y la Pachamama tiene derecho a que se le respeten integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración y sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos y todo lo demás. También luego tenemos el desarrollo legislativo, que es el Código Orgánico del Ambiente y los proyectos de ley climáticos, ¿sí? El Código Orgánico del Ambiente, el COA, se promulgó en el 2017. Es un cuerpo normativo que tiene como objetivo garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, equilibrado ecológicamente, estableciendo medidas con eficiencia y eficacia, es decir, efectivas, pero transversalmente frontales para afrontar los efectos del cambio climático, ¿sí? También en la Asamblea Nacional se debaten ya proyectos de ley para el combate y la adaptación al cambio climático, ¿sí? Luego tenemos la jurisprudencia constitucional, que es la protección efectiva de los derechos de la naturaleza. Y aquí tenemos varias sentencias que han surgido como jurisprudencia, protegiendo los derechos de la naturaleza. Ha sido un avance progresivo en un ambiente sano y se toman en cuenta varios aspectos, varios estándares de esta resolución. Pero sin embargo, como decimos, existen desafíos en la articulación entre la jurisprudencia constitucional y las obligaciones climáticas concretas. Entre la teoría y la praxis hay una distancia todavía bastante considerable. Y luego llegamos a las convergencias y brechas entre la resolución 3/2021 y el ordenamiento ecuatoriano, que en realidad son profundas. Podemos concluir que, primero, la resolución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano comparten una base paradigmática fundada en el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y centrada en los derechos humanos y la acción climática. Las brechas principales entre esta resolución y el ordenamiento ecuatoriano son, primero, la ausencia de metas cuantitativas, ¿sí?, que reflejen la mayor ambición posible que exige la CIDH. También las limitaciones en el acceso a la justicia climática y la insuficiente articulación en la responsabilidad empresarial y los derechos humanos en el contexto climático. Gracias. Buenas noches.